Buenos días, buenas tardes a todos. Estamos esperando que los participantes se sumen para poder empezar con la sesión. Vamos a empezar. Bueno, buenos días y buenas tardes nuevamente. Les estoy hablando, soy Álvaro Margolis, estoy hablando desde Uruguay y con nosotros tenemos a Sofía Balanzi, Aroesti, que es de México y Canadá, y también nos acompaña Ken Masters desde Oman y Heather McNeil desde Canadá también, que van a ser comentaristas al final a través del uso de la aplicación de transcripción y traducción automática que tiene Zoom y ustedes van a poder configurar para poder entender si no hablan inglés. Estamos hablando en nombre de la Sociedad Internacional de la Educación Médica para la Educación Médica y en particular en nombre del Comité de Educación Médica Continua que está organizando junto con la oficina de Amy esta actividad. Es un gusto y voy a dejar también primero que Sofía se presente, pero les agradecemos que ustedes también se puedan ir presentando en el chat, que nos digan de qué país son, de qué institución son y bueno, y para qué están, por qué se interesaron en esta actividad y por qué quieren aprender. Adelante, Sofía. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que estén. Es un placer estar aquí en un webinar en español de Amy en camino a Barcelona 2025. Yo soy cirujana general, originaria de México, me entrené en México, trabajé en México y después me fui a Canadá a hacer un doctorado en educación quirúrgica y ahora soy el consejero de médico del Royal College of Physicians and Surgeons de Canadá y me dedico a todo lo que es recertificación y educación. Y la inteligencia artificial es algo muy cerca a mi corazón que me encanta jugar con ello y entonces me he metido muchísimo a trabajar en ello. Gracias, Sofía. Bueno, eh, yo soy médico internista de Uruguay, que hice una maestría en informática médica en la Universidad de Utah. He sido docente tanto en la Facultad de Medicina como de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay. Y resumiendo el currículum, presido el Comité de Educación Médica Continua de AMI, originalmente la Sociedad Europea de Educación Médica, ahora es la Sociedad Internacional de Educación Médica. No tenemos conflictos para declarar, pero claramente tanto Sofía como yo, como Ken, como Heather, estamos sesgados hacia la tecnología educativa. Algunas preguntas que cada uno debería hacerse y queremos ayudarlos a responder a lo largo de este webinar. ¿Para qué me puede servir a mí la inteligencia artificial para mi trabajo diario en la educación médica continua? O sea, a mí personalmente, pero también a mi equipo y a la institución donde trabajo. Y vamos a aclarar que nos vamos a centrar en lo que es educación médica continua, es decir, ese periodo de la vida donde el profesional ya tiene el título de grado o de especialista y está ejerciendo la profesión hasta que se retira, se jubila, como decimos en el Río de la Plata. Nos vamos a centrar en esa etapa de la educación. Entonces, ¿para qué sirve en la práctica y cómo hago o hacemos como equipo para aprender a usarla y cómo hacemos para adoptarla después de aprender a usarla a nivel individual o institucional y qué precauciones debemos tener? Eso básicamente es la actividad de hoy está enfocada en estos puntos y le paso a Sofía que nos va a ilustrar en diversos aspectos de lo que estamos hablando. Perfecto, gracias Álvaro. Entonces, creemos que al finalizar esta sesión, ustedes van a poder comprender los conceptos básicos de lo que es la inteligencia artificial generativa y cuál es su relevancia para la educación médica continua. Vamos a explorar aplicaciones prácticas y estrategias para personalizar el contenido de la educación médica continua y vamos a discutir las consideraciones éticas y de diverso índole relacionados con esto. Siguiente, Álvaro. Y lo más importante es que vamos a empezar de cero.
El modelo de inteligencia artificial que usen hoy va a ser el peor que van a usar en su vida, porque hay actualizaciones casi semanalmente, bisemanalmente, etcétera. Eso significa que la mejor práctica que les enseñemos hoy puede que no sea la mejor práctica para la próxima semana. Entonces, esto significa que nos tenemos que estar actualizando constantemente. Cualquiera puede inscribirse y usar la inteligencia artificial generativa, pero si aprendemos a usarlo correctamente, vamos a estar mucho más adelante del juego que todos los demás. Este pedacito que les voy a decir aquí, Ken no está muy de acuerdo y es una cosa ahí que medio discutimos, pero yo creo que no nos va a reemplazar como tal. Es una herramienta que necesitamos aprender a usar porque quien sí la sepa usar, sí nos va a reemplazar. Y lo más importante, hay que confiar, pero verificar. Si ustedes están usando la inteligencia artificial generativa, confíen en la información que les está dando, pero verifiquen el contenido. Es decir, la inteligencia artificial generativa los va a llevar de un 0 a un 50 y ese 50 a 100 para poder poner un documento fuera, lo van a hacer con su inteligencia humana. Siguiente, Álvaro. Y lo más importante es que le vamos a quitar el misterio a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como tal es una ciencia de predicción. Punto. Es una ciencia que predice lo que queremos hacer y es una herramienta. Así como el ábaco cuando usábamos el ábaco, así como la calculadora cuando salió la computadora, el estetoscopio que muchos usamos. Sí es una herramienta muy, muy, muy poderosa, pero al final es una herramienta y no es nuevo. Yo sé que hemos estado viendo el boom este de 2 años para acá y que todos estamos emocionados, pero la realidad es que esto lleva desde 1950, pero si ustedes se acuerdan, usábamos floppy disks hace 20 años y necesitábamos 12 floppy disks para hacer una actualización de Windows. Entonces, pues no había el poder computacional, no había el dinero para tener estas cosas, no había actualizaciones hasta que en el 2022 OpenAI lanzó ChatGPT. Y entonces ya les dije, siguiente, perdón, ya les dije que la inteligencia artificial es una ciencia de predicción. Ahorita les voy a explicar exactamente cómo funciona, pero como una ciencia tiene varias subcategorías. Y entonces tenemos a la inteligencia artificial como el paraguas, y de ahí tenemos al aprendizaje automático, que lo van a ver publicado como machine learning. Y esto es la habilidad de las computadoras que tienen para aprender basado en experiencia y usan programación humana. De ahí tenemos abajito de eso, tenemos el aprendizaje profundo o deep learning, que es cómo las computadoras pueden actuar por problemas más complejos y no necesariamente necesitan el input de una persona. Y abajo de eso tenemos inteligencia artificial generativa o generative AI, que básicamente genera texto, imágenes, videos, sonidos, todo basado en los datos en los que están entrenados. Siguiente. ¿Y cómo se ve esto? Netflix, Prime, Amazon Prime, Paramount. Todos tenemos alguna de estas herramientas en las que vemos la televisión. Esto es aprendizaje automático. El Netflix ve que vimos una cosa que nos gustó, nos pregunta si nos gustó, no sé, Virgin River, por ejemplo, nos gustó, le ponemos un dedito que sí, y entonces nos dice, basado en esto, yo creo que te puede gustar A, B y C series. Eso es el aprendizaje automático. Luego tenemos los coches que se manejan solos. Estos son una mezcla de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. ¿Por qué? El aprendizaje automático es toda la información que le mete la fábrica antes de vendértelo a ti. Y todo el aprendizaje profundo es lo que el coche hace para aprender cuando yo estoy manejando las primeras veces y todo lo que ve con los sensores de alrededor. Después tenemos el procesamiento del lenguaje natural o los bots. Ahora cada vez que hablamos a Aeroméxico, a Avianca, Air Canada, donde hablemos al banco, nos contesta un bot y entonces nos dice, presiona 1 si quieres fulanita tal, presiona 2. Todo esto es un procesamiento del lenguaje natural. Y por último, tenemos otro tipo de aprendizaje profundo, que es, por ejemplo, lo que hacen los radiólogos hoy en día, que usan inteligencia artificial para llegar a diagnósticos
con placas y resonancias magnéticas. Siguiente. Pero realmente, ¿cómo funciona esto? Entonces, aquí quiero preguntarles, quiero que vayan al chat y que me digan, si yo les digo adivina, adivina, ¿qué palabra seguiría después de esta? Les voy a dar unos segunditos. Ok, ahí viene, adivinador. Ok. Lo que ustedes hicieron ahorita es básicamente lo que hace la inteligencia artificial generativa. Está prediciendo lo que yo quiero decir. Siguiente. Entonces, yo le doy adivina, adivina a la inteligencia artificial generativa y yo ya les dije que es como un cerebrito, ¿no? El aprendizaje profundo está haciendo mimics en inglés y alguna vez me va a salir alguna palabra en inglés porque hablo 90% del tiempo en inglés, así que perdón. Pero parece un cerebro, lo hicieron para parecer un cerebro con neuronas. Entonces agarra lo que yo le digo, lo mete al cerebro, que son los transformadores, y ahí adentro, siguiente, tiene varios datos. Siguiente. Entonces aparecen adivinador, personaje, hijo, diferentes cosas que podrían ser las cosas que siguen a adivina, adivinador. Adivina, adivina. Siguiente. Entonces, por ejemplo, en ChatGPT, si tenemos temperatura de cero, que es lo que está más validado y lo que se suma más a los datos, me va a decir adivina, adivina, adivinador. Pero, siguiente, si yo le pongo temperatura de uno, va a decir, ah, pues aquí puedo ser un poco creativo y entonces va a poner adivina, adivina personaje. Y temperatura de dos, siguiente, es lo más creativo que hay y va a decir adivina, adivina, hijo. Entonces, básicamente, basado en todo lo que aprende y todos los datos que tiene dentro en sus bases de datos, está prediciendo lo que yo quiero decir. Siguiente. ¿Y qué tenemos? Tenemos un chorro de inteligencias artificiales generativas que se basan, que hacen texto. Tenemos ChatGPT, que ya lo conocemos, que es el más famoso. Tenemos Cloud, Copilot, Gemini. Ustedes en Latinoamérica, no sé si en España, usamos mucho WhatsApp y WhatsApp ya tiene integrado a Meta AI. Y tenemos Apple Intelligence que debe de venir en unos pocos meses. Siguiente. Y si todos han estado viendo las noticias, pues resulta que hace unas cuantas semanitas salió de China una inteligencia artificial nueva, DeepSeek. Y DeepSeek, siguiente, se supone que es mucho más rápido que OpenAI, que no gasta tanta energía ni tanta agua como OpenAI, y básicamente lo que dicen es que es como si tú, en lugar de tener una pizzería, hacer tus pizzas y mandarle la pizza al repartidor, a cada repartidor le pones un hornito y entonces el repartidor hace tu pizza y te la manda y mientras la está haciendo te la está llevando. Entonces eso es lo que en teoría hace DeepSeek. Sin embargo, no estamos todavía a esa tecnología, es como un poco futurista, pero eso es a lo que le están tratando de llegar. Siguiente. Y no nada más tenemos inteligencia artificial generativa de texto, sino que tenemos multimodal. Podemos hacer presentaciones de PowerPoint, podemos hacer videos, podemos hacer imágenes, podemos hacer hasta podcast. Y ahorita les voy a enseñar unos cuantos ejemplos. Siguiente. Hay, hay que ponerle audio. Un segundito. Lo paré, ¿está bien? Sí, denme un segundo. Yo lo, yo lo ¿Lo shadeo escuchan? aquí. Yo lo estoy escuchando. No sé si hay algún tema de setting. ¿Ustedes lo Sí, escuchan? sí, pero a ver, déjame que lo pase yo para que se vea. Ah, dejo de compartir. Sí, por favor. Un segundito. ¿Está hablando en qué idioma, Sofía? Ah, no, es que es un problema del Amy. Claire, can we fix that?
A ver si lo oyen ahí. გამარჯობა და კარგი გამოჩნდეთ ჩვენს სემინარზე, სადაც გენერატული ინტელექტის ძალის გამოყენებას გვესწავლიან ჯანდაცვის მომსახურების აკრედიტაციაში, ეთიკური, პრაქტიკული და მომავალი პერსპექტივები. ჩვენ გვიხარია, რომ დღეს აქ ვართ. ამ სესიის დროს ჩვენ გავარჩიეთ კონკრეტული გამოყენებები, განვიხილავთ საუკეთესო პრაქტიკებს და შეისწავლეთ, როგორ შექმნათ ინტელექტის გენერატური ინსტრუმენტების ეფექტური იმპლემენტაცია თქვენს ოპერაციებში. ჩვენი მიზანია გაძლევთ ცოდნასა და უნარებს, რათა ინოვაციაში წინასწარი იყოთ და გაამართლოთ თქვენი სამუშაო. დავიწყოთ ახლა. Ok, entonces nada más para que sepan, yo no hablo nada de georgiano. Hablo español y hablo inglés y hablo un poquito de francés, pero HeyGen lo que hace es que uno graba un avatar y puede grabar videos en cualquier idioma que quiera. Y lo hemos intentado en arábico, en francés canadiense, en diferentes idiomas y ha funcionado perfecto. Y si se dan cuenta, hasta parece que soy yo porque hasta mueve la cabecita. Otra cosa que podemos hacer son videos como estos. Buckle up, tech fans. The future is here, and it's like something straight out of Star Trek. Imagine walking into a room and being transported to any place or time. Sounds like the holodeck from Star Trek, right? Well, that's generative artificial intelligence. It creates virtual environments that can mimic reality, all from data. And how about understanding every language in the galaxy? Just like the Universal Translator, AI can process and understand natural language, breaking down communication barriers. Remember Data, the android with superhuman intellect? Today's AI can predict outcomes and provide information, mirroring Data's abilities. Generative artificial intelligence isn't just a leap in technology, it's a giant step for humanity. From virtual realities to universal understanding, this technology is making science fiction dreams a reality. Curious to learn more? Dive into our world of AI and see how it's shaping the future, just like the Starship Enterprise. Engage. Entonces, así como le meten un prompt a ChatGPT para que les produzca texto, le meten un prompt y les produce un video en menos de 5 minutos. Otras cosas que podemos hacer son fotos y agregarle sonido. Ustedes pueden oír ahí como música clásica, que esta tiene un poco de voz, pero se puede hacer lo que ustedes quieran. Y ahí obviamente que los artistas están quejando de este tipo de cosas y eso refleja un poco de la ética de lo que tenemos que estar al pendiente. All right, let's jump right in because today Y este último que les voy a enseñar es un podcast. Deep dive into the world of competency-based medical education, or CBME for short. You know, you sent over a really interesting stack of articles and research on this, and it's definitely a hot topic in medicine these days. It really is. Lots of talk about moving away from that check-the-box style of training doctors. Yeah. We need something more focused on, well, you know, can they actually do the job? Yeah, like you wouldn't want to. Y esto es importante ver que podemos hacer podcast. Lo único que se hizo con esto es que se le metieron al programa cinco artículos y se le pidió que hiciera un estilo podcast. Esto es con Notebook LM y se puede hacer con cualquier idioma que queramos. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer que funcione esta situación y esta inteligencia artificial generativa? Con la ingeniería de prompts. Y la ingeniería de prompts es un nuevo campo en aprendizaje automático que básicamente es darle la instrucción a la computadora en un lenguaje natural, no en un lenguaje computadora, no en un código binario de ceros y unos. Simplemente, así como nosotros hablamos, le hablamos a la computadora y nos responde en ese mismo idioma. Y esto es como un faro guiando a la computadora para donde lo queramos traer. Y básicamente yo les puedo decir, ahorita es como Ricitos de Oro y los Tres Osos. Entonces Ricitos de Oro llegó y dijo, pues esta avena está muy caliente y ese va a ser siempre el primer prompt. Nunca va a quedar bien al primero. Y después se fue a la siguiente avena y estaba pues muy fría y entonces llegó hasta la tercera y la tercera fue la avena que se comió, ¿no? Y entonces así van a ver ustedes con los prompts. El prompt va a ser lo que ustedes le metan a la computadora, todo lo que hace en su cerebrito y lo que salga. Y van a escuchar mucho que basura que entra, basura que sale. Entonces tienen que saber muy bien cómo hacer sus prompts para que esto funcione.
¿Y cómo lo van a hacer? Hay un chorro de marcos que pueden usar, de estructuras que pueden usar. Este es el que nos gusta a nosotros y es el que enseñamos cada vez que enseñamos un taller. Y le van a decir a ChatGPT o con quien estén jugando, le van a decir, actúa como un médico, realiza la tarea que quieran que realice. Le pueden decir, crea objetivos de aprendizaje en formato, en lista, usando un tono formal. El objetivo principal es, y le ponen el objetivo, y luego le van a decir, no uses alguna restricción. Y van a redefinir siempre. Siempre yo les puedo decir que el primer prompt va a ser el más, no va a quedar nunca. Entonces siempre van a tener que redefinir y redefinir hasta que les quede. Y platiquen, esto no es Google, platiquen con la inteligencia artificial generativa como si estuvieran hablando con otro humano. No hagan preguntas así de como si estuvieran haciéndolas en Google. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Yo le pedí que actuara como un educador en diabetes, creando un esquema para una presentación de 30 minutos, dirigida a médicos generales que estén buscando información para estudiar el diplomado en educación en diabetes en la Universidad de Anáhuac. Usa un tono cordial. El objetivo principal es darles mayor información sobre el diplomado para que puedan tomar una decisión pertinente. Utiliza solo información de esta página. Y entonces, una de las cosas relativamente nuevas que hace ChatGPT es que te dice de dónde sacó la información. Y entonces eso ya nos hace creer un poquito más en lo que el contenido que nos está dando. Álvaro. Ahí está. ¿Puedes descompartir y comparto yo? Sí. Gracias. Segundito. Perdón. Entonces, visto lo que venía diciendo Sofía, aspectos bien prácticos. ¿Para qué me puede servir la inteligencia artificial? Y vamos a poner algunos ejemplos más que también del trabajo diario que uno hace también. Primero, debo entender dónde están mis necesidades en el trabajo. O sea, qué puntos preciso cubrir o me puede servir. No es que la tecnología guía esto, ¿no? Es ustedes en lo que hacen en el día a día, los que saben para qué les puede servir, pero bueno, el segundo punto es para saber para qué les puede servir, tienen que entender qué funcionalidades proveen estos sistemas. Entonces, es una combinación de entender qué hacen, como Sofía estaba mostrando en diferentes aspectos, y a su vez analizar ustedes mismos para qué les sirve a ustedes. Y en forma iterativa probar, probar y seguir probando para ver por dónde funciona y me agrega valor, o sea, no solo que funcione, sino que me sirva. Bueno, que además las herramientas, como decía Sofía, también evolucionan muy rápidamente. Y además, no solo pensar las cosas que me podría servir para lo que ya hago, sino plantearme cosas que eran imposibles de hacer hasta ahora. O sea, si uno piensa en un teléfono inteligente, en un smartphone, y cuando empezó a funcionar, uno piensa, bueno, ¿para qué me serviría? Para poder hacer mejor llamadas. Bueno, pero si solo eso no, plantearme cosas que uno no está pudiendo hacer y que a ver si podría hacer gracias a estas herramientas. En la institución es algo similar, pero claro, tiene que venir línea desde el liderazgo hacia abajo, si no, la gente lo usa, pero no se anima ni siquiera a compartir que lo está usando. Y hay que tener una cultura de ensayo y error para probar, mejorar y seguir probando, sabiendo que en estas cosas tan nuevas hay que hacer ensayo y error. Entonces, ¿para qué me puede servir? Para hacer mejor lo que hago. Por ejemplo, revisar un texto que escribí, hacer sugerencias, o revisar algo que estoy pensando y que me haga sugerencias de mejora. A ver si se ve. Se ve, ¿verdad? Mi diálogo con ChatGPT acá. Entonces, me pidieron de mi equipo hacer una lista de temas posibles para cursos de anestesiología. Entonces, armé una lista preliminar en base a los temas que ya de cursos que hemos hecho, de congresos. Y bueno, esa lista es la que ustedes ven acá. Y le dije, bueno, que estoy haciendo una encuesta de posibles, estoy armando una encuesta de posibles temas y qué sugerencias respecto a estos temas, qué otros temas y qué comentarios sobre estos temas. Entonces,
sugiere una serie de temas adicionales, hace comentarios sobre los temas que ya había puesto y si se necesita más detalle, como decía Sofía, establecer una interacción, como si fuera un compañero de trabajo, alguien con el cual uno puede conversar, se puede establecer una interacción para bajar a tierra. Entonces, en estos momentos es bastante certero este tipo de comentarios. Esto finalmente lo revisará un anestesista, pero llegamos con una cosa mucho más producida. Entonces, para hacer más eficientemente lo que hago, por ejemplo, resumir un artículo científico que está en inglés y traducir el resumen en español, lo vamos a ver ahora, en un momento. Y bueno, para hacer algo que no he podido hacer hasta ahora, porque era muy costoso, por ejemplo, subtítulos automáticos en otro idioma, lo estamos probando ahora. Ken y Heather están escuchando lo que estamos diciendo, leyendo el subtítulo en inglés, y cuando hablan ellos, ustedes van a poder, si no hablan inglés, no entienden inglés, van a poder ver los subtítulos en español. O sea, no precisamos un intérprete para esta actividad. Podemos hacerlo con este mecanismo, eh, con sus dificultades aún, pero bueno, esto viene mejorando muy rápidamente y vamos a ver cómo sigue. Y también porque no era posible hacerlo, por ejemplo, un sistema entrenado con información de calidad para ayudar a contestar dudas. O sea, uno tiene una duda, hace una pregunta, pero con un sistema entrenado, como mostraba Sofía, con documentos específicos. Y acá tenemos un ejemplo que Sofía va a poner ahora en el chat para que ustedes lo prueben después, que es un sistema entrenado con información eh, para hacer búsquedas multilingües sobre los sistemas nacionales de educación médica continua. Se entrenó con una serie de investigaciones que hizo Amy eh, sobre, sobre esta temática, cómo funcionan los sistemas de educación médica continua en los distintos países. Esas publicaciones están en Medical Teacher, en distintas publicaciones, eso lo cargamos a este GPT a medida y entonces lo que tenemos es este sistema de búsqueda multilingüe, porque en realidad si alguien lo quiere hacer en japonés también lo puede hacer, pero preguntarle en japonés, pero bueno, uno le puede preguntar y, por ejemplo, le puede preguntar, acá hicimos una prueba y este es uno de los artículos principales que está publicado en Medical Teacher, que es una revista de Amy, y le preguntamos, por ejemplo, acá, ¿puedes comparar los sistemas de educación médica continua de Perú y México? Comparó México, Perú, la comparación clave en los distintos aspectos y un resumen final de los distintos temas vinculados. Ustedes lo van a poder probar después tranquilamente y ver. Y si saben del tema, bueno, cerciórense que le está diciendo la verdad, pero por lo menos tiene un análisis preliminar. Acá dejo a Sofía. Perfecto, entonces vamos a meternos un poco en los usos en educación médica continua. Y lo primero que les voy a decir y lo primero que Heather siempre dice es que usemos estructuras que ya están hechas. Y por ejemplo, es la estructura de Kearns para hacer currículum y entonces nos dice ahí que identifiquemos el problema y evaluemos las necesidades. Para esto podamos usar Cite y Undermine. Luego evaluamos las necesidades específicas de los estudiantes, podemos usar Otter AI, establecemos metas y objetivos, les voy a enseñar en un segundo cómo lo hacemos con ChatGPT, y luego podemos seleccionar estrategias educativas, implementarlas con Perplexity o Consensus, y luego evaluar y dar retroalimentación con OpenAI otra vez. Siguiente. Y esta es una lista no exhaustiva de todos los usos que le podemos dar en educación médica continua y podemos generar ideas, desarrollo de conceptos, ideación colaborativa, personalización de simulaciones. Si hacen OSCIs en sus hospitales, pueden formar estos OSCIs, feedback personalizado para sus estudiantes o participantes, gestión de participantes, mejoras de accesibilidad y les voy a enseñar en un segundo cómo hacemos formulación de objetivos. Siguiente. Entonces, vamos a empezar con la formulación de objetivos. Siguiente. Voy y le digo a ChatGPT 4 que actúe como un experto en educación médica continua y me formule 3 objetivos basados en la taxonomía de Bloom. Aguas. Si no son específicos, no lo va a hacer. Para una plática de educación médica continua, inteligencia artificial generativa, le digo de qué voy a hablar y quiero que use todos los niveles de Bloom excepto el primero. Siguiente.
Y entonces me dice ahí, comprensión, al final de esta sesión los participantes podrán aplicar, pero me los hace como muy largos y tediosos. Entonces, siguiente. Ahí es donde les digo que hay que refinar los prompts. Necesito que los objetivos sean cortos y que todos empiecen con al final de esta sesión, seguido del verbo de la taxonomía de Bloom. Siguiente. Y entonces me dice, aquí están los 3 objetivos, al final de esta sesión los participantes entenderán y me da el objetivo, aplicarán y evaluarán. Entonces, obviamente, así no quedan los objetivos finales, todavía se tienen que ir a edición. Siguiente. Y revisar, editar con nuestra propia experiencia lo que nosotros vamos a hacer. Acuérdense, me llevó de 0 a 50 en 5 minutos, pero ese 50 a 100 es donde lo voy a llevar yo. Y a lo mejor son cosas que solíamos hacer en 2 días, ahora nos lleva medio día hacerlo. Aquí hay otro ejemplo, siguiente. La publicidad de una conferencia, por ejemplo, para educación médica continua. Siguiente. Entonces, le pido que actúe como un experto en marketing. Le estoy diciendo que en camino a AIMI 2025 en Barcelona queremos dar webinars en español para hacer esa parte de la conferencia. Y la primera que vamos a hacer va a ser esta. Entonces, le pido que me dé un prompt para hacer la publicidad. Siguiente. Y entonces me da primero la imagen. Obviamente le dije que no usara texto porque si algo es muy importante es que ChatGPT y el texto no son buenos amigos y siempre lo escribe mal, pero por alguna razón Barcelona está bien escrito por primera vez. Entonces, eso es una imagen que ustedes pueden usar para su marketing. Siguiente. Después me da el marketing, me da la publicidad para pegar en Instagram o donde lo queramos pegar. Siguiente. Y le pido que me haga un prompt para hacer un reel en Instagram. Entonces, lo que hace en este momento es que me da un escenario inicial, una narración en voz de off, como si realmente yo fuera un videógrafo y lo fuera a hacer así. Pero, siguiente, le digo que necesito un prompt específico para la inteligencia artificial generadora de videos. Y entonces, siguiente, me da este prompt. Este prompt lo copio y lo pego en InVideo. Siguiente. Literal, generar video. Siguiente. Y una vez que estamos en esta parte, se ve que se puede generar multimedia que genere la inteligencia artificial o se pueden usar imágenes que hay en el internet y se puede editar a como ustedes quieran. Siguiente. Y este es el ejemplo que va a quedar. Siguiente. Que no vamos a oír la voz, pero básicamente me creó un video donde me está dando un marketing que puedo yo subir a Instagram. Empecé a hacer esto en ChatGPT a las 13:52 del día. El video en InVideo estaba listo a las 14:10 y descargué el video a las 14:12. Obviamente, vuelvo a reiterar, yo no soy de las que pienso que esto ya es todo lo que hicimos y esto es lo que vamos a ponerle al público. Hay que revisarlo y editarlo, pero esto es solo un ejemplo. Siguiente. Otro. Perdón. Ahí está. Ok. Y vamos a entrar un poco en las precauciones, porque si todo es miel sobre hojuelas, pues no lo es. Entonces vamos a ver un poco de las precauciones. Número 1, el sistema alucina. Es una palabra terrible. Yo no sé quién le puso alucinaciones, pero bueno, esa es la palabra que se usa. Y es cuando nos da información plausible y convincente, pero que es falsa o engañosa. Y esto es, acuérdense de cómo funciona la inteligencia artificial generativa. Y funciona simplemente prediciendo lo que nosotros vamos a decir. Entonces, pues a lo mejor esto es lo que tú quieres oír y yo esto es lo que te voy a decir y realmente no es la información. Por eso, de 0 a 50 y de 50 a 100 y no me canso de repetirlo. Entonces, ¿por qué es esto? 1, los datos de entrenamiento a veces están sesgados. El funcionamiento de la inteligencia artificial generativa y cómo está diseñada la inteligencia artificial generativa. Siguiente. Otra cosa muy importante es la salud planetaria y aquí está un poco
veremos esta parte, porque salió un estudio donde están estos datos, pero Sam Altman dice que no son los datos correctos, pero tampoco ha dado datos correctos. Entonces, pues no sabemos realmente si eso no es, pero se dice que por cada 10 a 50 preguntas, la computadora, porque al final son computadoras, son bases de datos que necesitan refrigeración, gasta 2 litros de agua para refrigerarse. Eso significa que si le metemos 200 millones de prompts al mes, estamos gastando entre 8 y 40 millones de litros de agua por mes. Luego, cada prompt que le metamos gasta 2.9 watts por hora, lo cual significa que con 200 millones de prompts estamos gastando 621.4 miliwatts por hora. Entonces, pues sí es un pedacito que no estamos aportando a la salud planetaria, pero habría que ver qué es la realidad, ¿no? Siguiente. Álvaro. Bueno, y bueno, y hay aspectos que tienen que ver con la ética y otros tipos de problemas también, siguiendo lo que decía Sofía. En primer lugar, la recopilación de datos con los cuales nosotros interactuamos con el sistema y la información que nosotros le introducimos al sistema, es importante que ustedes configuren, por ejemplo, en los sistemas que son configurables, como en este caso de ChatGPT, que no se entrene con los datos que ustedes le ingresan. Ustedes deben ser conscientes de esto y se puede cambiar en la configuración para que no lo haga, que no use los datos para entrenarse. Obviamente esto está relacionado con la privacidad y hay que tener en cuenta de no enviar datos personales de ustedes, de sus pacientes, no enviar datos sensibles como tarjeta de crédito, cuentas bancarias y demás, y entender de acuerdo al uso las regulaciones específicas para la medicina y la institución. Obviamente también tienen sesgos en los datos. Le pedimos que nos haga una imagen de un gerente general de una empresa de tecnología y ahora le pedimos que nos haga una imagen de un enfermero. Bueno, están los sesgos humanos que se traducen a estos sistemas. Y el tema de la propiedad intelectual, que es un tema bastante complejo, porque estos sistemas se han entrenado con información disponible en forma libre en Internet y obviamente también información propietaria, y no es que la usen en forma de tipo plagio, sino que entrenan los sistemas y después la entregan. Por eso es algo que se va a terminar resolviendo, si este uso es uso legítimo o no, se va a terminar resolviendo en el sistema judicial de los países. Entonces, ¿cómo poder aprovechar al máximo la inteligencia artificial generativa considerando tanto sus beneficios como sus riesgos? Entonces, como consejos, estoy tomando muchos consejos de Ethan Mollick, que es un investigador norteamericano que escribe sobre estas temáticas. Contratar una versión paga de alguno de los sistemas más avanzados. O sea, no quedarse con las versiones gratuitas, usar una versión paga que tiene más posibilidades, más capacidades para poder que ustedes realmente lo puedan probar. Configurar el sistema para que no entre en el modelo con mis datos, usar al menos 10 horas en las áreas donde me podría ayudar para ver sus capacidades, límites y problemas. O sea, las áreas donde yo puedo entender si me está diciendo un verso, como decimos en el Río de la Plata, o sea, que me está mintiendo o me está ayudando. Y porque no hay nadie mejor que yo que sé lo que hago para entender los límites de las capacidades de estos sistemas. Partimos de la base de que los ingenieros y la gente del área informática no son los mejores aliados acá. El usuario que con el conocimiento es la persona más importante, que son cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Entonces, para adoptarla, probar las herramientas, incluirla en los procesos, después si funciona, incluirla en forma sistemática. Y como ejemplo, resumen de artículos científicos en español. En los cursos que venimos haciendo a nivel regional, tenemos muchos videos y la gente pide, bueno, queremos artículos científicos, bueno, le ponemos el artículo completo o la referencia completa en inglés y la gente, hay una barrera del idioma, y entonces quiere un resumen, pero en español. Entonces, acá tenemos un ejemplo de que Sofía les va a compartir por internet también. Es muy sencillo este GPT. Uno le introduce, por ejemplo, es una publicación que sacamos en Method Publish, que es una publicación de Amy.
Y puedes resumir este artículo en español y en realidad lo que hace es algo, simplemente estandarizar este proceso que es muy sencillo, cargar el artículo. Entonces, es un artículo que sacamos en MedPublish y hace resumen en español y después lo podemos usar para los cursos. O sea, esto que normalmente mandaríamos a un experto, un médico, un bibliotecólogo, médico para hacer, lo hace el sistema, hay que revisarlo, como decía Sofía, pero tienen 80% del trabajo hecho. A nivel institucional, claro, tiene que haber políticas, partiendo de las precauciones y demás. Hay mucho miedo. Tiene que haber una política institucional para poder adoptarse a nivel general y en forma integrada con distintos perfiles. O sea, las distintas personas ven cosas distintas. Y los ejemplos ya los estuvimos viendo. Y acá tenemos ejemplos también de Ethan Mollick, el autor eh, que comenté, y Sofía les va a compartir también este blog sobre ejemplos para la educación profesional, en que hay varios GPTs para rol de mentor, de tutor, de coach, de compañero de equipo, estudiante, simulador, y ustedes pueden dialogar usando esos GPTs con el sistema para ver cómo funciona y armar sus propios, a partir de esto, armar sus propios GPTs. Entonces, la pregunta ahora es si les hemos ayudado a responder estas preguntas. ¿Para qué me sirve la inteligencia artificial en mi trabajo diario? Para mí personalmente y para mi equipo. ¿Cómo hago y hacemos para aprender a usarla? ¿Y cómo hacemos para adaptarla a nivel individual e institucional? ¿Y qué precauciones tener? Y les agradecemos que vayan poniendo preguntas en preguntas y respuestas, Q&A, para que, y también comentarios en el chat. Y antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, estas son algunas lecturas recomendadas. Ustedes van a tener acceso a esta presentación y también a la grabación de este webinar. Estas son algunas publicaciones, lecturas recomendadas para seguir aprendiendo. Y bueno, antes de pasar a la etapa de preguntas y respuestas, comentarles que vamos a seguir conversando esta temática en el Congreso AIMI 2025 en Barcelona, el 23 al 27 de agosto. Es un congreso muy grande. El año pasado hubo 4.000 participantes de 100 países. Eh, y va a haber un eje temático de educación médica continua, donde uno de los temas va a ser naturalmente con todos nosotros. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial en la educación médica continua y desarrollo profesional continuo, educación en el trabajo, participación de los pacientes en la educación médica continua, investigación en educación médica continua, financiamiento de la educación médica continua, también sesión de trabajo científicos con presentación de experiencia de todo el mundo, y póster, comunicaciones breves, una masterclass como actividad pre-congreso para aquellos que se quieren introducir en la temática y no sepan demasiado, y también una reunión abierta de todo el comité. Somos 15 miembros de todo el mundo, con espacio también para jóvenes profesionales que trabajan en la educación médica continua. Va a haber un espacio especial para ellos en esa reunión abierta. Y bueno, y con esto, estos son nuestros datos de contacto y pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Dejo un momentito más para que puedan copiarlo. Podemos, Eh, lo que están copiando los correos, por favor activen, si gustan, activen la traducción para que Ken y Heather nos acompañen y contesten sus preguntas en inglés. Entonces se tendrían que ir a donde dice más o captions y va a venir una cosa que dice traducción, translation en inglés. Lo prenden, tiene que estar en azulito y ahí le ponen cuál es el idioma en el que quieren que venga la traducción. ¿Cuál es el idioma en el que ustedes están hablando, que sería español? Y el idioma en el que quieren que sea la traducción, que también sería español, si quieren prender la traducción simultánea y probarla, que al final es inteligencia artificial también. Tenemos unas cuantas preguntas, no sé si queremos empezar. ¿Dónde? Me dice María José. ¿Dónde está el audio para aprender y todas esas cosas de Zoom? Dice captions. Viene una CC en un rectangulito y ahí deben de poderlo prender. Tenemos, ahí les mandaron ya las instrucciones otra vez en el chat. Pero si tienen preguntas, por favor pongan en el Q&A para que las podamos leer. Se las voy a leer en inglés a Ken y Heather y Álvaro y yo también vamos a contestar.
¿Sí? Ahí está. Vamos eligiendo algunas de las preguntas. Eh, Vemos acá, por ejemplo, una pregunta de Gastón Perman, que dice, hola, muy interesante, muchas gracias. ¿Cómo es el tema copyright cuando le pido algo a la inteligencia artificial que luego yo publiqué, luego yo publique un curso, por ejemplo, y pudo haberse inspirado en otros? Lo mismo al revés. Si yo le entrego un texto a inteligencia artificial para que me corrija, ¿podría estar cediendo esto para que lo tome para terceros? No sé si quién quiere contestar. Ken, ¿tú quieres contestar? Are you asking me to answer? No? Okay, so I didn't quite get the whole point of the question, but I think the question was around copyright. Who owns copyright if the person puts in a prompt? Yeah, that is actually a really difficult one. That is why at the moment, most institutions and most journals are saying that if you've used ChatGPT in any way, if you've used any large language model in any way, then you need to give an indication of what you did. So the prompt that you used and how you actually went about it. I think institutions are also doing a similar thing with their students. Now, actually owning copyright on it, that's a difficult thing entirely, because the large language models have made it clear that they do not claim copyright over anything that they have generated, because they are using the text from other places. Whether you have copyright on your prompts or not, that hasn't yet been established. If you generate images, sorry, I have a cat here. If you generate images, or if you find images that have been generated by other people, then generally you indicate where you got them from. Or if you found a useful prompt, again, you can generally indicate where you got the prompt from. Because the idea is not necessarily to look only at the law, but just to be fair. You know, you got this information from somewhere else. Now, part of the complication comes in, what if the topic is so small that there are only one or two small newspaper articles on the topic, and then ChatGPT draws pretty much generally all its information just from there, and then it presents that to you, and you use that. Now, is that plagiarism? Is that a breach of copyright? These answers haven't yet been settled, which is why at the moment there are the big lawsuits that are going on. So it's very, very complex. The bottom line is declare how you've used these systems so that you can at least be fair in that way. I hope that answers what you were asking. Y creo que un comentario adicional es que para que no lo use la información que uno introduce en el sistema, hay que configurar los settings, la configuración para justamente lo que mencionamos hoy, tanto Sofía como yo, para que no se entrene con nuestros datos y no use esa información para terceros. Esa es la segunda parte de la pregunta, tenía que ver con eso, y creo que esa sería la respuesta. Hay que configurar el sistema para que no se entrene con nuestros prompts y nuestros datos. No sé si Heather quiere agregar algo más. Heather. Yeah, thank you. It's so fun doing this webinar in Spanish with real-time translation. So thank you for inviting us. I think just to add to Ken's point that, you know, it's good for us to be explicit whenever possible right now, whether that be with what we're creating in CPD, so images or videos, or when we're talking to our trainees about how we're using, or our CPD participants about how we're using CPD, not only for copyright purposes,
but also to model how we're using this and the considerations that we're giving, the pros and cons to using this, and the struggles that we went through in learning how to use this. So not just looking at it as a cool tool to save time, but also to really expand our pedagogy and how we teach. Gracias, Heather. Acá tenemos una pregunta de, no sé si Sofía, seguimos adelante, y José Antonio Cordero de Barcelona, bueno, tiene prioridad siendo el host de la ciudad donde vamos a estar en agosto. Gracias por la pregunta. Bueno, muy interesante la charla, mil gracias. Una pregunta desde Barcelona: ¿cómo evitar los sesgos si no sabemos con qué tipo de información ha sido alimentada la inteligencia artificial? Okay, I can deal with that. One of the things that you will find is that all of these systems are biased. So a starting point is to try to understand what the biases are. So for instance, ChatGPT, designed in America, most of the information is coming off the internet. So it's influenced heavily by American history, American laws, and American politics. People who have done studies say politically, it tends to favor American politics left-leaning, all right? And so the start is that as long as you understand that, then you know that, I mean, you might feel, well, this doesn't really fit my political view, but as long as you've got that understanding, you know where you stand. But the second warning is that it tells you then that when you get any other system, understand right from the beginning that there's a bias. And you can then actually work with that, and you can ask it a few questions to test it, to see what the bias is. And in fact, the example that I often use is that if you ask ChatGPT, what were the major causes of the Civil War? All right, it will respond, it'll talk about slavery and things like that, because it's talking about the American Civil War, right? Whereas I think if, you know, speaking to a Spanish population, if I say, what were the causes of the Civil War? Well, you might say, which Civil War, for a start, recognizing that there have been so many civil wars. But if you want a discussion about the Spanish Civil War, then you have to actually refer to the Spanish Civil War. In exactly the same way, I come from South Africa, you know, and we had a war against Britain. And if you're going to talk about, you know, what happened in the war against Britain, it's not really going to know that I'm asking about the South African war against Britain unless I specify. So the first thing is to understand that these biases exist, interact with the systems to find out about the biases. If you're talking about a medical system that is being sold to your institution, then probe the vendors and find out about the training data. If you don't have that access, then probe the actual system with many, many questions, and then learn about the biases, and then work within those biases. Because, as I say, you'll never get rid of the bias, but if you can work within that and realize what the shortages are, what the limitations are, then you can actually still use just about any system. And Alvaro, can I add to that too? Sorry. Por favor, sí. Gracias. I wish I spoke in Spanish, but yeah, Ken is our expert here on bias and ethics. And Ken, perhaps you can put in your link to your AIME guide on ethical considerations in generative AI. I think that would be really great. I think too, you know, is the idea of EDIA, equity, diversity, inclusivity, and accessibility. I'm not sure what the acronym is in Spanish. I'm sure there is something. And, you know, remember that what we've put on the internet is biased, right? The internet is built by humans. It's biased. What ChatGPT or any large language model is going to output from that is biased. But it's important, again, for us to note these biases, retrain the LLMs by saying, yeah, that's a great photo of all the doctors being white and male.
Now, can you please redo that photo to include some diversity, including different cultures and females and different genders. So I think, and also modeling that, bringing that back to our learners to say, hey, this is what ChatGPT produced for me. Do you think this is biased? Do you think this, how we're thinking in medical education is biased, and does that influence health outcomes? And if so, how do we change that conversation? Gracias, Heather. Otra pregunta que varios participantes hicieron es respecto realmente si es creíble, cómo hacer para estar seguro si uno desconecta a ChatGPT en los settings, cómo puede estar uno seguro que realmente está cumpliendo con lo que está diciendo que cumple, que no entrena sus datos. Me animo a adelantar de que, bueno, las instituciones que manejan datos sensibles deben tener sistemas propios, que no comparten la información con la cual dialoga el sistema con el resto del mundo, ¿no? O sea, pero bueno, escuchemos a Heather primero y después a Ken. Okay, great. And I'm sure Sophia and Alvaro, you also have things to add to this one. I think I'm hearing two things there. One is how can we trust the information that large language models are producing? And the second one is how do we ensure privacy, particularly when we're dealing with sensitive information like trainee data? So I'm going to borrow from Sophia's words here about that we should trust, but always verify. And Sophia can expand on that. And that it gives us that leg up to go from 0 to 50 quickly, but we still always have to finish with human intelligence. That 50 to 100, we still need to do ourselves. We need to fact check, verify, and put it in our own context. So we probably, if you're using LLMs, you'll probably notice it's very good at starting with a very basic understanding of things. But that expert level, thinking about the nuances, moving to the next level, we really need our own human intelligence and our own context around that. Sophia, do you have anything to add to that point? So one of the things besides the 0 to 50, which I will stand adamant at, y voy a hablar en español, sí, se me fue las cabras al monte. Yo estoy muy consciente y siempre les voy a repetir, siempre del 0 al 50 y el 50 al 100 son ustedes. Nunca, por favor, copien y peguen nada que venga de la inteligencia artificial generativa sin antes revisarla, porque siempre hay algún error o alguna cosa que no debería de estar ahí. O a veces hasta exagera. Yo una vez le pedí que basado en mi currículum me hiciera una biografía para justo dar una presentación y háganse de cuenta que yo era la reina de Inglaterra porque la biografía estaba, o sea, me echaba unas flores que ni al caso. Entonces siempre verifiquen lo que esté diciendo y es muy importante ahora con una actualización reciente que creo que de hace unos meses. Si le preguntan de qué páginas web salió, les va a salir la lista de la página web. Normalmente no tiene acceso a revistas de paga porque están bajo paywall. Entonces les va a dar las páginas web de donde lo sacó. Y si les dice que salió de algún artículo, vayan y revisan que el artículo exista, porque lo más probable es que se lo esté inventando. Gracias, Sofía. No, estamos terminando el tiempo. Creo que hay una pregunta muy interesante que vale la pena extenderse un par de minutos más de la hora de finalización. Que Martín Cortés pregunta, gracias por la charla. Considerando que hay modelos que aún no permiten crear GPTs como el O1, quería consultar su opinión. ¿Será más efectivo, o sea, menos alucinaciones, menos errores, usar GPTs propios basados en 4 y 4O o usar GPT O1 con un buen prompt?
no sé, Heather, si Okay. quieres. Well, I feel like throwing this to Ken, but I think I'm also going to borrow from what Sophia also says, that the version of whatever LLM we are using today will be the worst version we will ever use. And we've already seen it increase by leaps and bounds what it's able to do. So when we moved from the 3.5 to the 4.0, and now all of these variations of the mini blah, blah, blah that we always laugh at, that the title keeps changing in so many different ways. It's only going to get better from here. However, it's still a prediction tool. It's not a magic wand, as Sophia says, and we need to be mindful of that. Yeah, and Ken, if I can just add on the various versions, OpenAI has actually recognized that this is a bit of a problem. Different users are using different versions, and they don't really know what the strengths and the limitations are. And one of the next steps that OpenAI is planning, as they've explained in their documentation, is try to actually combine all the versions, all the main versions, and the 4 and the 4 this and the 4 that, whatever, and try to combine it. Now we are waiting for ChatGPT version 4.5, which hopefully will be released in the next couple of months. And I don't know if that is going to combine all the things, but that's certainly what they're aiming for, so that all those strengths will be combined. gracias, Ken. Y no sé, Sofía, creo que deberíamos ir cerrando por respeto también a los asistentes que reservaron esta hora. Y bueno, si tienen alguna duda adicional, tienen nuestros correos, nos pueden escribir y con mucho gusto les respondemos. Y lo seguiremos conversando en Barcelona también para aquellos que puedan ir. Un agradecimiento especial para Ken, para Heather y para Sofía por haber integrado este grupo en nombre del Comité de Educación Médica Continua de AIMI, la Sociedad Internacional de Educación Médica. Y no sé si Sofía y Ken y Heather quieren decir algo, así nos despedimos todos. Sí, yo nada más tengo muchas gracias por permitirnos estar aquí y un recordatorio que si quieren volver a ver la presentación, Amy se las va a mandar porque está grabado y entonces en una semana les mandarán el link porque hay varias personas que están preguntando en el chat. Pero muchas gracias, Álvaro, por organizar esto. Thank you very much. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias.